Bienvenidos al mundo mágico de los cuentos leídos para vos. Milagros en el reino de Bután. Autor Raúl Gandini. Capítulo 1. Los rayos del sol iluminaban el hielo acumulado durante siglos. Su reflejo era tan penetrante que los pocos pobladores de Bután debían, si salían de sus casas, para realizar alguna actividad, hacerlo por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender o se escondía detrás de alguna nube. Por eso, los vecinos se decidían a realizar reuniones sociales en calles techadas o protegidas por frondosos árboles, y por ese motivo había mucha actividad en horas de la tarde y la noche. Rodeado por altas montañas, este reino se encontraba enclavado en el Himalaya, situación por la cual ningún ser humano podía entrar o salir si no era guiado por un experto en montañismo. Además de los oriundos del lugar, vivían unos monjes que profesaban la fe cristiana, llegados allí en una expedición que resultó ser casi aniquilada por los arqueros del reino, un pequeño ejército experto en el manejo del arco. Los que sobrevivieron pudieron salvarse debido a un milagro ocurrido cuando estaban a punto de ser exterminados y del que hoy todavía se habla. Los monjes vivían en un monasterio de piedra construido en lo alto de un risco, es lo que había quedado de un desprendimiento, por lo que debían, cuando subían o bajaban, hacerlo por intermedio de unos canastos y un juego de poleas que permitía que un solo hombre pudiera elevar hasta 3. Cada cierta cantidad de tiempo, los habitantes del lugar, cuando moría algún monje, permitían que se enviara a un reemplazante en su lugar. En Bután, la gente estaba completamente ajena a lo que ocurría del otro lado de la tierra, donde se producían las atrocidades más infames jamás pensadas. En el reino, las familias vivían en míseras construcciones de madera. Los hombres se dedicaban a labrar la tierra y con lo que cosechaban subsistían. Al no existir el dinero, la única forma de sobrevivir era intercambiar lo que les sobraba con otras familias que sufrían las mismas penurias. Capítulo 2. Raymond era el único hijo de una de esas familias. Su padre, cuando llegaba a su casa, después de trabajar en el campo, se emborrachaba y no había días que no le pegara a su mujer, situación que se volvía cada vez más penosa por lo violento del castigo. Los motivos eran generalmente los de siempre. A ellos se refería la madre de Raymond y éste los escuchaba impotente ante tanta crueldad. La intensidad del sufrimiento del hijo se acrecentaba día a día porque no había razón alguna para que el padre se comportara de esa forma tan inhumana y atroz. Aquel día de enero de 1938, como todos los días, el padre de Raymond regresó del campo y comenzó a tomar, esta vez en forma más alarmante. Al entrar en la casa comenzó a propinar golpes de puño, descargándolos en los pocos muebles que le quedaban. Esa tarde su madre había discutido con un vecino, situación que la exasperó porque el perro de este había matado a las gallinas que criaba para poder comer en los días en los cuales hortalizas y frutas faltaban generalmente por las fuertes nevadas. Aunque siempre trataba de disimular delante de su marido sus estados de ánimo para evitar un castigo mayor. Esta vez no pudo esconder sus sentimientos. El odio acumulado durante tantos años y la greja con su vecino afloró de golpe, y sacando impulso y fuerza de las pocas que le quedaban, con mirada inquisidora y su voz desafiante, empezó a reprocharle su adicción a la bebida y a sus borracheras constantes, para luego preguntarle por qué la maltrataba de esa forma desde hacía mucho tiempo, y de esa manera trataba de recordarle que había sido una buena esposa durante tantos años, además de haberle dado un hijo del cual se sentía orgulloso, pero solamente cuando el padre de Raymond se encontraba sobrio. A todo esto, el marido seguía bebiendo con más intensidad, como si quisiera tomar valor rápidamente para castigarla. Ella no se dio cuenta de esto y siguió recriminándole acontecimientos pasados, hasta que lo amenazó con abandonarlo e irse a vivir a una parte desconocida del bosque. Estas manifestaciones lo enardecieron de tal forma que comenzó a forcejear e insultarla, ya que la peor humillación que podría recibir un hombre en Bután era la de ser abandonado por su mujer. De las simples amenazas, la situación comenzó a empeorar y al ver que no le pedía perdón, como todos los días,
la emprendió con golpes de puño. Le pegó hasta desfigurarla por completo, mientras ella no expresaba ninguna palabra de súplica o dolor. A esta altura de los acontecimientos, la bebida había hecho su efecto y no sabía lo que hacía. Fue a buscar el machete con el cual cortaba las malezas de los cultivos y comenzó a pegarle, con la parte plana primero y luego con la parte filosa, hasta que se desplomó dentro de un charco de sangre. Debido a la gran cantidad que brotaba de sus heridas, inundaron la habitación. La rabia y el odio que sentía al principio se transformaron en desesperación cuando su mujer no respondía a sus palabras. Fue a buscar ayuda. Vinieron algunos vecinos que trataron de reanimarla. Una pobladora de Bután, de la que asistieron a la madre de Raymond, fue la hermana mayor de esta, que con el último aliento le alcanzó a decir en el oído que el que la atacó con el machete no era el padre de Raymond y que se lo dijera en el momento oportuno. Luego dejó de existir. Cuando los vecinos comprobaron que había muerto, la levantaron y la llevaron a su cama. Uno de ellos, a pesar de haber observado la macabra escena y amigo de la infancia, le dijo en voz baja que debía huir. Le recordó que por haber matado a una persona le correspondía la pena de morir por lapidación o empalado, según las reincidencias y la gravedad de los hechos. Todo su cuerpo comenzó a sudar. Un temblor se apoderó de él y no pudo controlar sus emociones, por lo que había hecho, y se orinó. Contempló la foto de su hijo junto a los monjes, luego las tomó entre sus manos, le dedicó unas lágrimas de sufrimiento y abandonó el lugar. En su huida no reparó en la imagen del cartel pintado en la entrada y salida del reino, y que, clavado en un árbol, recordaba que por orden del rey, todo aquel que matase lo pagaría con su propia muerte. Capítulo 3. Raymond demostró desde los primeros años de su infancia ser un niño inteligente y vivaz. Su nombre fue puesto en honor a uno de los monjes que asistió a su madre en el parto. Había nacido prematuro y gracias a que el monje la atendió rápidamente, Raymond no murió. Así nació una relación de amistad con los monjes que no era bien vista por los habitantes de Bután. Pero como Raymond sabía de matemática, física, historia y geografía, además de leer y escribir, y había solucionado algunos problemas de desagües, ayudando a construir un sistema de canales para llevar agua al pueblo y poder también regar los sembradíos. Por eso se le permitía que todos los días subiera al monasterio para poder seguir estudiando. Cuando el padre mató a su madre, se encontraba en el monasterio ayudando a los monjes de la biblioteca a restaurar un libro que, según decían, era muy valioso. Como no hacía demasiado frío, las ventanas estaban abiertas. Oían de vez en cuando a los vendedores ambulantes o el llanto de algún niño buscando a su madre. En esa ocasión se oyó un griterío que se hacía cada vez más fuerte. Se asomaron y vieron una gran cantidad de gente reunida, pero justo donde se encontraba la casa de Raymond. La sospecha de que algo le pasaba a su familia se esclareció cuando algunas personas miraban y señalaban las ventanas del monasterio, haciendo ademanes con las manos, cosa que Raymond primero no entendía, pero que pudo aclarar cuando vio a los arqueros del rey desencillando y tomando posiciones frente a su casa. En ese momento fue consciente de que algo terrible había ocurrido. A la carrera, llevándose por delante cuanta cosa encontrara a su paso, recorrió los pasillos hasta el lugar donde se hallaba el canasto que le permitía bajar. Tan enceguecido estaba que si no hubiera sido por los gritos de uno de los monjes alertándolo de que el sistema de poleas se encontraba descompuesto, podía haber caído al vacío. Repuesto del susto, instó a 2 de los monjes a que lo bajaran directamente atado por debajo de los brazos y de la cintura. Cuando llegó al piso, no fue lo suficientemente precavido y miró hacia arriba. El reflejo no perdonó a sus pupilas y lo cegó por varios minutos. Mientras se reponía, ya estaban los vecinos junto a él para ayudarlo a llegar a su casa. Al caminar,
Un ruido ensordecedor lo aturdió y empezó a temblar. Eran los cascos de los caballos de los arqueros que salían, como después se enteró, en persecución de su padre. A medida que se acercaba a su casa, su visión era cada vez más borrosa, como si estuviera mirando las cosas a través de un vidrio esmerilado. Cuando llegó al dormitorio y vio a su madre tendida en la cama, ya sin vida, observó a todos los presentes, preguntando con ojos llenos de lágrimas lo que él ya intuía, que en algún momento de su vida su madre sería víctima de la furia de su padre. Nunca creyó que fuera ese día que hechos tan desgraciados le ocurrieran, y abrazado a su madre se durmió. Lloraba en sueños. Varias veces los quisieron despertar, pero no pudieron. No sabían cómo actuar, hasta que a alguien se le ocurrió llamar a los monjes. Aunque no fue necesario, 5 habían bajado y ya se encontraban junto a él. Les costó mucho separarlos y después de conseguirlo, a duras penas pudieron consolarlo, esperando el momento del funeral. Capítulo 4. Los días posteriores a la muerte de su madre fueron de un gran sufrimiento. Caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, hablando solo. La gente se hacía a un lado, le empezaron a tener miedo. La hermana de su madre, al observar estas actitudes, lo comenzó a buscar por todo el reino. Lo halló deambulando por las calles de Bután, maltrecho y abatido, gesticulando con sus manos, haciendo muecas con la boca y ademanes con sus brazos. Raymond, cuando advirtió su presencia, reaccionó como si hubiera visto a un espectro. La aparición hizo estragos en su razón, y corriendo desesperadamente a su encuentro, la abrazó y comenzó a llorar desconsoladamente. Raymond, en su delirio, había confundido a la hermana de su madre con la propia, por el gran parecido que había existido entre las dos. Allí la hermana le confesó lo que había revelado su madre, con respecto a la identidad de su padre antes de morir. Al monasterio no había vuelto más. Los monjes, preocupados, habían decidido que 2 de ellos fueran a buscarlo. No lo pudieron encontrar. Preguntaron a cuanto habitante del lugar se les cruzara en el camino. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada de él. Al temer lo peor, volvieron al monasterio para sumar más monjes a la búsqueda. Todo esfuerzo fue en vano. No estaba en ninguna parte. Después de varios días de infructuoso rastreo, lo dieron por perdido. Capítulo 5. Raymond caminaba sin rumbo. Se movía como un autómata. Sus movimientos eran acompasados, como si una poderosa fuerza de gravedad lo aplastara contra el piso y tuviera que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder caminar. El bosque se cerraba a medida que Raymond se alejaba del reino, aunque a su paso no encontraba resistencia alguna. Parecía que la espesura de las ramas, el intrincado ensamble de los arbustos y la oscuridad no fueran obstáculos para que su marcha, lejos de Bután, continuara cada vez con mayor determinación. Caminaba cada vez con mayor velocidad. Era como si una fuerza superior lo empujara con ímpetu creciente hacia lo desconocido. Quiso interrumpir su marcha, no pudo. Cierto temor se apoderó de él. Nunca le había pasado una cosa semejante, pero siguió caminando, apurando la marcha, hasta que llegó a un claro donde se detuvo asombrado. Una casa como pintada con muchos puntos de colores sobre un telón imaginario en el verde de los árboles se encontraba frente a él y no le permitía adelantarse. Le cerraba el paso. Los puntos de colores se movían cuando él trataba de avanzar, moviendo toda la casa al compás de una música envolvente, la que no comprendía, y como todavía no había cumplido 15 años, se entretuvo compitiendo y jugando con estos, porque se acercaban y se alejaban actuando con él. Pero cuando se disponía a desviarse de su camino, que lo llevaba hacia la casa, los puntos lo envolvían y lo encaminaban hacia ella. Sentía como si lazos invisibles lo retuvieran para que no continuase y evitara los rodeos y entrara en ella, decisión que marcaría su destino para el resto de su vida. La curiosidad por saber si lo que estaba mirando era una ilusión óptica
lo llevó a tratar de desobedecer esa fuerza que no le permitía esquivar la casa. Pero a medida que caminaba, aún haciendo esfuerzos para torcer el encanto, la casa giraba de tal forma que siempre la entrada estaba frente a Raymond, y no había forma de ver los costados y la parte de atrás de la misma. Pensó que estaba viviendo un sueño. Recordaba todavía cuando los monjes le contaban cómo había delirado ante el asesinato de su madre y la huida de su padre a las montañas. Se golpeó para comprobar si estaba desvariando, pero seguía viendo que la casa giraba a medida que él se movía. Todo fue en vano. Caviló unos minutos, tomó valor y, haciendo la señal de la cruz, entró. Pero antes, mientras caminaba hacia la casa, pensó en lo que le había dicho su tía, la hermana de su madre. Capítulo 6. El aspecto interior y el volumen exterior de la casa no coincidían, en lo más mínimo. Observando la casa desde afuera, parecía una miniatura pintada en la espesura de los árboles, pero en su interior, las habitaciones donde se encontraban las esferas y demás máquinas eran de una inmensidad que Raymond nunca llegó a comprender el sentido mágico de esos detalles. Encontró en ellas algunos objetos que no conocía. Principalmente le llamó la atención 4 esferas plateadas de aproximadamente 2 metros de diámetro, situadas cada una en los vértices de lo que sería, si se unieran con líneas imaginarias, las mismas, una pirámide de base triangular. Las aristas imaginarias eran surcadas con luces intermitentes que articulaban las 4 esferas que estaban situadas en los vértices. En el medio de la base había un sillón que se encontraba ondulando y en suspensión, e iluminado con rayos de luces que emergían de las esferas y que Raymond intuyó eran los que mantenían flotando el sillón donde había muerto su antecesor, como tiempo después se enteró. Al lado emergían 2 esferas más pequeñas que cabían en la palma de sus manos. Luego Raymond descubriría que se trataba de los controles de una especie de máquina espacio-temporal. Una esfera señalaba el viaje en el tiempo y la otra el desplazamiento en el espacio. Su razón no le permitía entender que las 6 esferas estuvieran suspendidas como flotando. El sillón estaba situado de tal forma que no podía ver si había alguien sentado, pero su curiosidad era tanta que avanzó hacia ese lugar. En el momento en que entró al espacio delimitado por las 4 esferas, empezó a escuchar una nota musical continua que parecía la de un órgano. Cuando estuvo al lado del sillón, sintió como si alguien le daba un golpe en el corazón, e inmediatamente escalofríos se adueñaron de él. Lo que vio fue el cuerpo sin vida de un hombre sentado que daba la impresión de haber muerto recientemente. Lo observó por unos minutos sin saber qué hacer. Le parecía todo tan extraño que pensó en volver a Bután. Descubrió luego una puerta, la que traspasó para encontrarse con otra sorpresa. Un cementerio en el que había unas cuantas tumbas, una de ellas abierta. ¿Qué hago?, dijo en voz alta, pensando que alguien lo escucharía, y quedó allí paralizado, sin saber qué hacer por largo tiempo. Después de analizar la situación, decidió recorrer el cementerio. Su idea de que eran unas pocas tumbas se fue desdibujando, porque cuanto más avanzaba, más surgían. Cuando llegó a la última, había recorrido unos 500 metros, y con una simple cuenta llegó a la conclusión de que había más de 250 tumbas, descubriendo que la primera pertenecía a alguien que había vivido en el año 6000 a.C. «¿Qué es esto?», exclamó, y volvió sobre sus pasos rumbo a la casa, despacio, con miedo a entrar cada vez más desorientado. Nuevamente se enfrentó con la imagen de la persona sentada en el sillón, pero pasó por al lado. Quería saber más de lo que ocurría en esa casa. Miró hacia todos lados tratando de encontrar algo que lo encaminara a entender por qué a él le estaba pasando todo aquello. Llegó a una mesa con restos de comida y, removiendo el plato, reparó en que su preparación había sido reciente. Entonces concluyó que el hombre sentado no había muerto hacía mucho tiempo.
En la misma mesa había un libro. Al hojearlo se dio cuenta de que estaba escrito con diversos tipos de letra y que poseía un tamaño descomunal, si se lo comparaba con uno de los libros más desmesurado y grande existentes en la biblioteca del monasterio. Además, el idioma era desconocido para Raymond, y al remitirse a la primera página, la incredulidad se apoderó de él, porque no comprendía nada de lo que estaba escrito en ese inmenso libro. Al lado de las esferas de manejo había otra más pequeña que operaba una especie de pantalla a la que Raymond observaba sin darse cuenta su forma de operar. Se trataba de una especie de máquina para poder ver los acontecimientos del pasado y del futuro. No obstante, más adelante, el libro alertaba que con ciertos hechos producidos por la máquina espaciotemporal deberían causar acontecimientos que produjeran beneficios para la humanidad, y que de no ser así, sobrevendría la muerte de la persona que en ese momento se encontrara en el interior de la casa, manejando los destinos de ciertos momentos trágicos de la humanidad. Al lado de la esfera que manejaba la pantalla había otra que, al manipularla, creaba hologramas, a lo que Raymond podía ordenar que visitara cualquier parte del mundo, y la primera misión consistió en plasmar un holograma de él y del voluminoso libro para visitar Bután, precisamente al monasterio, para que le tradujeran el manuscrito. Raymond intuyó que la persona muerta no había cumplido con las consignas escritas en el libro, y debido a esto encontró la muerte. Cuando aparecieron los hologramas de Raymond y el libro en la biblioteca del monasterio, los monjes se sorprendieron y, alarmados por esas presencias que irrumpieron en formas intempestivas, entraron en desconcierto, y algunas, presas del miedo, trataron de huir. Otros elevaron plegarias para la salvación de sus almas. Raymond, al ver desde la casa semejante escena, ordenó hablar al holograma para serenarlos, explicando luego lo que le había acontecido. La tranquilidad volvió a reinar en la biblioteca del monasterio, revelando que su visita, además de saludarlos, consistía en que le tradujeran las partes más importantes del libro que había hallado en la casa del bosque. El tiempo de traducción, le informaron, sería de aproximadamente una semana, debido a las dificultades idiomáticas de la escritura. Luego Raymond saludó muy cortésmente y desapareció, desvaneciéndose en el aire etéreo del monasterio. Nuevamente pensó en la fosa cavada en el jardín de la casa, y además comentó en voz alta que seguramente estaba dispuesta por la persona que había muerto en el sillón suspendido en el aire, y por lo tanto debía ser enterrada en ella. Un detalle lo inquietó y lo perturbó. Al lado de la tumba había abierto una que tenía su nombre. Luego de enterrar a su antecesor, observó una gran cantidad de ellas, abiertas, que se perdían en el espacio infinito. Raymond quiso hacer un cálculo de cuántas tumbas abiertas había, pero no pudo, y meditando, ingresó nuevamente a la casa. Caminó hacia el sillón y se sentó en él. Luego, tomando y moviendo las esferas más pequeñas, se dedicó a visualizar hechos del pasado y del futuro. Raymond, con mucha curiosidad, advertía y distinguía escenas en el tiempo, pero no quería intervenir hasta no saber el contenido del libro que estaban traduciendo los monjes. Habían transcurrido 7 días y, por intermedio nuevamente de un holograma, visitó a estos que habían concluido de traducirlo. En él había un capítulo dedicado a las intervenciones del viajero del tiempo. En dicho capítulo establecía y prescribía que los acontecimientos no debían ser cambiados drásticamente, sino con pequeñas injerencias que ayudaran a los protagonistas de la historia a cambiar los sucesos para el bien de la humanidad. Capítulo 7. Raymond observaba en la pantalla de la casa cualquier cosa, por más pequeña que fuera. Quería encontrar algo que le permitiera salvar vidas sin ocasionar males mayores. El viajero del tiempo no tenía un patrón fijo que delineara sus derroteros espaciotemporales, aún habiendo disparidad en años de diferencia y en comarcas distintas unas de otras. Él quería ver todos los móviles que indujeran al origen y alumbramiento de semejantes actos de guerra y a la muerte de tantos millones de seres.
En determinado momento se encontró con algo extraño que lo sorprendió. Se trataba de una máquina relativamente pequeña, con muchas teclas y varios cilindros en la parte superior, con una gran cantidad de engranajes y ranuras y muchos signos desconocidos. Le llamó la atención de una persona obesa que gritaba desaforadamente, dando órdenes para que descifren cuanto antes el funcionamiento del aparato para poder saber los movimientos del enemigo. Se adelantó unos días en el tiempo y descubrió que habían encontrado la forma de usar, comprender e interpretar su desempeño. Después de una ardua tarea de un ingeniero que posteriormente lo condenaron al ostracismo, muriendo sin reconocer el valioso aporte para la defensa del territorio británico. La alegría de Raymond se transformó en tristeza. Había recibido la noticia de que al día siguiente los enemigos de Inglaterra atacarían una ciudad situada en el mismo país, donde era primer ministro esa persona gruesa y corpulenta, que constantemente tenía encendido un cigarro en su boca. Cuentan las crónicas de guerra por las cuales se enteró Raymond que decidió sacrificar a toda una población para que no se dieran cuenta los enemigos que habían descubierto el cifrado de la máquina. Raymond buscó en los mapas cartográficos cuál era la ciudad que se disponían a bombardear al día siguiente. La encontró después de buscar minuciosamente. Se trataba de Coventry, una ciudad situada en Gran Bretaña. Retrocedió en el tiempo para estudiar cuál podría ser la mejor estrategia para salvar a los habitantes de esa ciudad. Así pudo inducir a uno de los integrantes del equipo que descifró el mecanismo a que escuchara por intermedio de la máquina Enigma, nombre con la cual se conocía, los planes secretos del alto mando militar alemán para bombardear esa ciudad. Al enterarse de la noticia, esta persona, que tenía una gran cantidad de familiares en Coventry, resueltamente decidió en secreto viajar para avisar que debían evacuar la zona. Les dijo a familiares y amigos, y estos a su vez a vecinos y conocidos, que abandonaran la ciudad, con el pretexto de realizar excursiones campestres. Todos ellos, marchando rápidamente, lograron después de la medianoche, pero antes del bombardeo, poder abandonar la ciudad. Raymond se sintió aliviado, había salvado a muchos habitantes de la localidad y los enemigos de este país no habían advertido la evacuación anticipada que el viajero del tiempo había provocado. Capítulo 8. Raymond quería a toda costa conocer a los responsables de tan espantosa tragedia. 6 rostros emergieron de la nada, dentro del espacio físico de la pirámide espacio-temporal, creando intersecciones entre ellas e instaurando imágenes tenebrosas y sombrías que Raymond observaba maravillado primero y luego extasiado, provocando en su razón alucinaciones que no llegaba a comprender, por ser de una dificultad que su intelecto no conseguía discernir de ese atolladero que le esbozaba y provocaba conflictos existenciales, la máquina espacio-temporal. Las imágenes de esos 6 semblantes, constituidos por fuego, humo, destrucción y cenizas, además de un olor insoportable que invadía todos los ámbitos de la casa y que invariablemente se trenzaban en una lucha atroz por la supervivencia y la conquista de otras naciones. Ellos surcaban el espacio de la casa tratando de encontrar el lugar adecuado para atacar y aniquilar al enemigo. Había muchos escenarios y circunstancias que trataba por todos los medios de unir con un hilo conductor, pero no podía, sus conocimientos eran muy escasos y ese detalle lo limitaba lo suficiente como para no intervenir, y si lo hiciese, reflexionaba, pagaría muy caro con sus equivocaciones. Faltaban algunos meses para el estallido de la Segunda Guerra Mundial y valiéndose de la Casa de las Esferas, nombre a la cual llamó, a partir de ese momento, a la máquina espacio-temporal, buscó, investigó e indagó
en documentos sobre el conflicto que involucraba a todo el orbe para tratar de encontrar lo que tanto anhelaba. Un vestigio de solución, por más pequeño que sea, para que no se desatara la Segunda Guerra Mundial. Con ese motivo, Raymond había viajado al pasado y al futuro para interiorizarse de las dificultades y complicaciones que provocaron los movimientos políticos de esa época. Esos viajes le hicieron perder la perspectiva de los acontecimientos, porque muchas veces asociaba distintas situaciones que no se correspondían unas con otras, y por esa razón se encontró con la necesidad de anotar los escenarios que visitaba y los tiempos en que recababa información en ellos, ya sea en el pasado, en el presente y en el futuro. Sospechaba que este desafío que se le planteaba debía ser de una gravedad de magnitud descomunal. Tengo que pensar, murmuró, cómo transitar y moverme con mucho cuidado para no caer tan pronto en la misma situación que mi antecesor, y observó detenidamente la conjunción de los rostros que había visualizado. Estos conformaron una figura que albergaba siniestras formas parecidas a la de un hongo que se elevaba a alturas inconcebibles e inauditas para el pensamiento humano. Raymond leyó en los diarios de 1945 que se trataba de un hongo atómico. Las imágenes de estos personajes alternaban en su posición, formando remolinos de escoria y fuego que se mezclaban con sus figuraciones cada vez más fatídicas. La sensación que presentía Raymond se correspondían con los símbolos cada vez más apocalípticos que emergían en el espacio delimitado por las 4 esferas de mayor tamaño que proyectaban escenas que Raymond nunca hubiese imaginado percibir en toda su vida. Corría el año 1939. Raymond adelantó la máquina del tiempo unos años para ver atónito cómo 2 ciudades desaparecían por la explosión y además observó las mutilaciones recibidas que soportaron los habitantes debido a la terrible radiación, extendida a muchos kilómetros a partir del lugar donde explotó la bomba. Raymond, después de haber visto las 2 ciudades devastadas por la explosión y la radiación nuclear, volvió nuevamente y advirtió una gran cantidad de hornos y trenes con cientos de vagones que llevaban hacinadas a miles de personas. Le llamó la atención que en cierto momento de su sondeo le llegó el hedor a carne quemada, exclamando, casi gritando, «¿Qué es esto?», y llorando se retiró a un rincón y se dispuso a dormitar pensando en su madre. El sueño se adueñó de los sentidos de Raymond. Llegaron hacia él imágenes desgarradoras de la muerte de ella, ultimada por la mano asesina de su padre, blandiendo ese maldito machete ensangrentado. Raymond en el sueño, recordando la confidencia que le había revelado la hermana de su madre, se decidió utilizar la máquina espacio-temporal para viajar nuevamente al reino de Bután y visitar a su tía para requerir de ésta la identidad de su verdadero padre. La hermana de la madre y su familia se estremecieron y se aterraron por la aparición inoportuna e inesperada de Raymond. Después de serenarlos y explicarles el funcionamiento del holograma, pudo conseguir el nombre y el lugar donde residía su verdadero padre, y de golpe rápidamente desapareció sin dejar rastros. La familia de su tía quedó perpleja y desconcertada por la visita de Raymond, y mudos no supieron qué decir por mucho tiempo debido a este encuentro imprevisto. Capítulo 9. Realmente no se enteró cuántas horas durmió. El tiempo dentro de la casa parecía siempre estático, imperturbable e imposible de calcular. Se acordó vagamente de su sueño y algunos detalles quedaron aferrados en él. En el sueño, después de visitar a su tía, consiguió ubicar a su verdadero padre. Se presentó, pero sin darse a conocer. Lo observó visiblemente deteriorado y maltrecho, aquejado por una neumonía que lo tenía a mal traer. Raymond se anunció como médico y le dio unas grajeas de penicilina que había traído en uno de sus viajes al futuro para uno de los monjes del monasterio.
Después de ver alguna mejoría y que la recuperación se hacía visible, apesadumbrado se marchó. El sueño se presentaba inquietante. De vez en cuando algún movimiento espasmódico agitaba visiblemente su cuerpo. Ese síntoma se agudizó más cuando encontró al asesino de su madre y en el sueño pensó en matarlo, pero recapacitó y caviló que no sería también él un asesino. Elaboró un holograma de sí mismo y se presentó al capitán de los arqueros del rey, señalando en un mapa la ubicación exacta del asesino de su madre. La imagen del padre de Raymond, empalado a la vista de todos los habitantes de Bután, fue aciaga y causaron una gran repulsión en los habitantes, que habían concurrido para ver al verdugo haciendo justicia por la muerte de su madre. De pronto, el sonido de muchas sirenas que se percibían dentro del ámbito de las esferas anunciaban un ataque aéreo sobre Polonia. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Raymond se despertó sobresaltado por el sonido de las sirenas, pero también por la imagen de la muerte del asesino de su madre en la plaza pública. Después veremos qué hago, murmuró, y se dedicó luego a investigar a una persona que tenía unos cristales montados en la nariz y estaba imposibilitada de caminar, por lo que se manejaba en una silla de ruedas. Este individuo fue uno de los que formaron esa maraña de caras y cuerpos que le revelaron las más aterradoras imágenes que de una guerra se podía tener y del sufrimiento y consternación de tantos países. Raymond observó su calendario y exclamó: «Dios mío, ya se desencadenó la guerra». Corría el año 1939 y no sabía por dónde empezar. Pensó que la comunicación con estos personajes, como él los llamaba, sería imposible porque dialogaban en distintos idiomas, pero ninguno de estos se parecía ni remotamente al lenguaje que hablaba él. Luego de cavilar unos minutos, decidió viajar al futuro para enterarse si podía encontrar algún dispositivo que transformara los idiomas para poder mantener un diálogo y apreciar lo que quería transmitir a la otra persona. La máquina espacio-temporal lo transportó al año 2024 y a un país que había sido devastado por la guerra, que empezó en el año 1939. Allí encontró un traductor de idiomas que funcionaba en forma oral. Raymond no tenía el dinero para poder comprar el traductor. Necesitó trabajar de repartidor en ese mismo comercio para conseguir el dinero suficiente para obtenerlo. Le ayudó en ese menester la máquina del espacio-tiempo para trasladarse de un lugar a otro con una premura que los dueños del comercio donde consiguió trabajo no comprendían cómo hacía para realizar las entregas con tanta rapidez. Después de una semana de intenso trabajo, pudo obtener el dinero necesario para comprar el instrumento que le permitió dialogar con esos 6 personajes involucrados en esa guerra que le preocupaba tanto. Raymond, después de despedirse de los dueños del negocio donde trabajó y pudo comprar el traductor, desapareció, partiendo sin dejar rastro alguno rumbo hacia el reino de Bután. Capítulo 10. Raymond advirtió en la pantalla de la Casa de las Esferas la imagen que una de las personas involucradas había decidido lanzar una especie de bomba desconocida hasta el momento. Habían pasado 5 años desde que empezó la guerra y esta sería arrojada a otro país que también había entrado en el conflicto. Ese país era conocido por Raymond, el que había visitado viajando al futuro para poder comprar el traductor de idiomas. La bomba era capaz de destruir una ciudad entera en cuestión de segundos. Nuevamente y por segunda vez volvió a viajar en el espacio-tiempo. Quedó paralizado. No podía creer la capacidad de destrucción de ese artefacto y la gran cantidad de muertes que había ocasionado. Decidió con determinación y enceguecido por la ira evitar este acontecimiento catastrófico, que de ejecutarse sería la peor vergüenza para la humanidad. Trató por todos los medios de neutralizar la orden de destruir
otra ciudad por medio del nuevo explosivo, pero se daba cuenta que no había avances significativos. La realidad le demostraba que todos los esfuerzos que hacía se diluían sin explicación. Este escenario ya lo había vivido, pero como en la mayoría de los casos lograba sus propósitos, no le prestó la menor atención. Lo que él no sabía es que fuerzas ocultas operaban desde otro lugar de la Tierra, precisamente en las antípodas, donde se encontraban para arremeter sin piedad a todo aquel que se atreviera a desafiarlos. Después de hacer un estudio de la situación, Raymond vislumbró que debía visitar a cada uno de los responsables de la posible desaparición de la humanidad y tratar de convencerlos de no entrar en la contienda que ya estaba en marcha. De los 6 personajes que visitó, uno solo se mostró arrepentido de haber ideado una fórmula extraña para Raymond, portadora de una ecuación de destrucción masiva ya observada por el viajero del tiempo cuando viajó al año 1945 y vio los resultados de la conjunción de unas simples letras y números en la desaparición de 2 ciudades productos de las radiaciones atómicas. Los otros querían a toda costa destruir a sus enemigos. Raymond conversó con los otros 5 sin lograr resultado alguno. Además, 2 de ellos ordenaron una agresión sobre su persona y con un fracaso enorme sobre sus espaldas, volvió a la Casa de las Esferas para seguir observando cómo se desarrollaba la guerra y tratar de mitigar los sufrimientos de civiles y militares de los países involucrados en esa lucha mundial. Capítulo 11. Después de cierto tiempo, Raymond se había convertido en un extraordinario historiador. Todos los acontecimientos con posibilidades de ser cambiados los estudiaba minuciosamente, tratando siempre de que una mínima modificación produjera el mayor beneficio y así encontrar la mejor solución posible. El tiempo pasaba lentamente, estaba como detenido, pero se encontraba tan absorto con el estudio que no se daba cuenta de la situación. Seguramente no le importaba. Raymond era ya el alma de la casa. A veces, cuando se tomaba un descanso, hacía un repaso de su vida, pero no se animaba a ver en la máquina su futuro y el de su padre, seguramente para evitar sufrimientos. Él se acordaba del sueño donde fue el responsable de la muerte tras haber señalado su paradero a los arqueros del rey. Eran momentos donde realmente sufría y la nostalgia se apoderaba de él. Fue cuando reposaba que golpearon la puerta. Primero se sobresaltó. Creyó que eran los soldados del rey que lo venían a detener. Pensó que hubo sospechas por el asesinato de su madre, pero descartó enseguida esa posibilidad porque no se escuchó galope alguno de caballos. Lo embargó la incertidumbre, pero no obstante decidió abrir la puerta. La persona que estaba delante le pareció algo extraña. Llevaba puesto una especie de saco con solapas y debajo una camisa muy holgada y de vivos colores. En las piernas llevaba unos pantalones muy amplios que le llegaban hasta las sandalias de color blanco, y en la cabeza un sombrero que le causó cierta gracia. Luego advirtió que esa persona le estaba sonriendo. La cara de Raymond expresaba un gran signo de interrogación. El visitante, al percatarse de ello, le manifestó que estaba vestido de esa forma para camuflarse y poder estar como turista y poder transitar con cierta tranquilidad por el Vaticano. Nuevamente, la cara de aprensión de Raymond expresaba su ignorancia. Bueno, te explico, le dijo, y le relató cómo era la ciudad del Vaticano y la monumental obra arquitectónica de Miguel Ángel para la basílica. Le refirió que muchas veces emergió en los sueños del arquitecto y escultor para que no pinte en el cielo raso de la Capilla Sixtina a Dios entrado en años y con todo el cabello blanco, comentario por el cual sonrieron los dos, añadiendo el visitante, tendría que haberme pintado como soy yo. En ese momento se rieron de buena gana y prosiguió diciendo, moviendo la cabeza,
como negando todo lo que había dicho: los artistas son los artistas, y no hay Dios que valga. A partir de esa introducción, comenzó a relatar sus búsquedas y sondeos con respecto al Papa Pío XII, que según le comentaba en círculos religiosos católicos, se sospechaba que había cierta trama de complicidad con el régimen de Adolfo Hitler. Al oír este nombre, Raymond comenzó a exclamar: «Patton, el general Patton, hay que convencerlo que desobedezca las órdenes y avance con sus tropas sobre Berlín. Hay que evitar la masacre que produjeron los soldados rusos a los habitantes civiles alemanes y, haciendo caso omiso a las informaciones, los altos mandos aliados no permitieron que el general se anticipe a los ejércitos soviéticos que se desplazaban hacia Berlín. La suerte de los pobladores que se encontraban en el camino hacia la capital alemana estaba echada». El visitante, a una señal, ordenó a las esferas que produjeran imágenes del Vaticano y del Papa Pío XII, para que Raymond empezara a comprender quién era el que lo visitaba, pero no intervino ni comentó las exclamaciones de éste. Luego, como queriendo cambiar de tema, le preguntó cómo andaban las cosas por ahí. Le reseñó que estaba muy satisfecho de cómo estaba solucionando algunas cosas, que los cambios que había producido eran los correctos, por lo que le proponía que siguiera en esa casa y continuara haciendo las cosas como hasta entonces, hasta que él regresara. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, el visitante le comentó a Raymond que no tenía ninguna culpa. Fuerzas siniestras y malignas actuaron en un cúmulo de frentes y triunfaron a pesar de todo. Hasta ese momento Raymond no entendía nada, pero de a poco fue sospechando de quién se trataba. La visita le confesó, luego, que debía retroceder en el tiempo unos 2000 años y trasladarse a un lugar lejano, donde había nacido un niño al que debía proteger de un rey, quien, para estar seguro de matar al niño, había impartido la orden de que asesinaran a todos los recién nacidos del lugar. El rey no conocía cuál era el que, sospechaba, lo fuera a destronar, según los vaticinios de las profecías consultadas. Raymond notó que estaba muy impaciente y advertía además que tenía que emprender un largo viaje. Finalizó sus palabras alertándolo sobre la existencia de fuerzas oscuras que tratarían por todos los medios de que fracase. Luego desapareció. Una paz distinta invadió la casa. A Raymond le invadió la felicidad que se le había negado durante tanto tiempo, y de pronto, en la casa se escuchó un sonido a utensilios de cocina, como si alguien estuviera cocinando. Era el holograma de la madre de Raymond, que se estableció para siempre con él para protegerlo y cobijarlo. Un regalo, pensó. De pronto, un haz de luz iluminó el recinto. Sus sospechas fueron esclarecidas, atesorando un presentimiento para toda la eternidad. Raymond había recibido la visita de Dios. Edición Antonella Gandini.